fuimos al parque ecológico. Hola, buenos días. Vamos a dar unos minutitos para ver si se incorpora alguien más y obviamente les vamos dando entrada, por favor. Sí, Miss, gracias. A ustedes. Lista. Es enfrente. Ah, espérame.
Hola, buenos días. Ahora sí creo que ya están todos. Ay, no es cierto. A ver, espérenme. Me falta Eddie, me falta Víctor. Bueno, ¿tuvieron problema con realizar sus actividades? Liz, Maestra, solo tengo una subió duda. una, ¿no? Que Ajá, fue la definición de un concepto, no, una definición de derecho financiero. Yo no encontré más. Ah, miren, ahorita. Ah, ok. Vamos, es más, voy a entrar a la plataforma para que lo chequemos, porque sí me preguntaron en la semana y les digo, ustedes vayan trabajando por semana, ustedes no se preocupen, ustedes vayan trabajando por semana y no hay ningún problema. En la semana, a ver, déjenme ver porque no me aparece su curso. Espérenme tantito. Es que tengo la plataforma a la vista, pero pues obviamente tengo que estar buscando su curso. A ver, déjenme ver, a ver si me aparece acá. A ver. Derecho financiero, aquí está. A ver, ahorita salimos de dudas. Miren, ya tienen cargadas todas, efectivamente. La primera es su semana de conceptos y definiciones, obviamente que es como la parte introductoria, ¿no? Tienen sus materiales de apoyo, tienen su contenido y tienen concepto y definición, efectivamente. Ese es lo único que tenían que hacer, ¿sale? Bueno, a ver, espérenme tantito, les comparto el material primero, si no estamos igual. A ver. Yo obviamente con la información que ustedes localizaron, creo que ya les aparece a la vista, con la información que ustedes buscaron, bueno, ya pudieron ver un poquito más acerca de qué es de lo que se encarga el derecho financiero. Pregunto, a ver, me aparece Rigoberto, me aparece Juan, ¿qué encontraron en definición? Clic, buenos días. Bueno, Buenos días, pues Juan. yo encontré que es una rama del derecho público, pertenece al derecho público y es Ok. pues ese conjunto de normas que regula el gasto público del Estado. El gasto público del Estado, efectivamente, y con eso ya podemos ver clarísimamente que no hay que hay mucha diferenciación con el derecho fiscal. Y decíamos, bueno, en otras palabras mucho más manejables, pues el derecho fiscal se encarga de la parte recaudatoria, ¿no? De la parte del cobro, de la parte de la lana, cómo llega esta lana, ¿no? Pero pues nada más, pero quien se encarga de ver cómo se administra, cómo se gestiona, cómo se mueve, cómo se gasta, pues es precisamente el derecho financiero. Haciendo un refresco de memoria, porque obviamente nosotros nos vemos cada semana y vaya, si no nos acordamos muchas veces ni de qué comimos ayer, pues es un poquito difícil, ¿no? Recordar las situaciones de una semana con anterioridad. Hablamos, obviamente dimos la introductoria a lo que era el derecho financiero, la actividad financiera, las fases de cómo se va manejando y claramente las fuentes. Obviamente tenemos fuentes de derecho, pero tenemos fuentes específicas en las cuales nos habla acerca del derecho financiero. Vimos las diferentes normatividades y nos quedamos ahí técnicamente. Y comenzamos a abordar un tema que era precisamente el actual sistema financiero mexicano. Y yo fui muy enfática con todos ustedes y les comentaba, bueno, nosotros ya no nos vamos a atorar porque obviamente son modalidad ejecutiva y no nos podemos aventar 2 horas hablando de 1820 ni de 1850, porque bueno, vaya, ya estaríamos como que denigrando un poquito el tiempo. Entonces nos vamos a ir al actual sistema financiero. ¿Cómo nos encontramos hoy por hoy dentro de la parte financiera en México? Claramente, pues tenemos que abocarnos acá. Y decíamos que el sistema financiero era todo aquel conjunto de instituciones, todo aquel conjunto de medios y de mercados que precisamente hacen que algunos agentes económicos, su dinero de ellos, vaya a parar precisamente a manos de personas que necesitamos precisamente esa economía. Y lo que se hace, pues, es a través de esta mecánica, pues, ver cómo se canaliza el ahorro y cómo se canaliza la inversión. ¿Para qué? Pues, obviamente, para conseguir que al final de cuentas nuestro país tenga un crecimiento económico. Obviamente decíamos, hablar de crecimiento económico en el país en un tiempo como lo es pues vaya, es un poquito pues, complicado, ¿no? Dadas todas las circunstancias que pues obviamente estamos percibiendo, que de manera directa o de manera indirecta, pues obviamente hemos sido testigos, en donde pues claramente no hay una movilidad económica a raíz de que se perdieron muchos empleos, de que cerraron muchas empresas, muchos comercios, la gente anda temerosa en cierta situación pues de invertir o en cierta situación anda temerosa en gastar, pues obviamente por la inestabilidad de los mercados actuales.
Y decíamos que cómo se canaliza, cómo se da este movimiento de la economía. Pues se da a través de los mercados financieros. Decíamos que los mercados financieros es ahí donde se intercambian todos los activos precisamente con el propósito de tener que movilizar el dinero. Y estos, pues obviamente estos mercados financieros se dividen en tres, que de hecho les dejé una lectura y les dije, bueno, ahorita no lo van a cargar, lo van a cargar posteriormente. Y es precisamente los mercados de deuda, los mercados de acciones y el mercado cambiario, ¿sí? Los mercados de deuda, pues fácil, ¿no? ¿Quién carambas no ha tenido deuda en algún momento? Pues para el Estado pasa exactamente igual. Tanto el Estado a través de su gobierno federal como de los estados, de los municipios y claramente también las empresas, no solamente para estatales, sino también las empresas privadas, llega un momento que necesitan todos estos entes financiamiento, o sea, dinero porque podemos tener muy buenos proyectos, muy buenos elementos, muy buenas ideas, pero si no tenemos la lana, pues definitivamente no se puede hacer nada. Y entonces todos estos entes necesitan financiamiento o para realizar algún proyecto, alguna inversión atractiva o en su defecto para poder mantener sus propias actividades para las cuales pues claramente son hechas. En este caso, ¿cómo se da o cómo se maneja precisamente este mercado de deuda? Pues en el momento en el que un ente solicita un crédito, este crédito lo va a solicitar pues a través de un banco, la mayoría de veces, ¿sí? ¿Y cómo se corrobora eso? Pues se corrobora o se materializa a través de un instrumento de deuda, que básicamente pues son documentos donde se ponen las obligaciones en este caso de quien está entregando el financiamiento y de la persona que pues está endeudando, así tal cual. Y yo les decía, bueno, en el mercado de deuda también hay diferentes nombres dependiendo lo que se esté negociando. Hay muchos que se negocian a tasa fija y hay muchos que se negocian a tasa variable. Esto dependerá del interés que nos cobren. Hay algunos, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que si uno se endeuda, pues se endeude con tasa fija. Porque si esa tasa variable, así como están las situaciones, pues obviamente por eso es que las deudas luego llegan a ser tan grandes o llegan a ser tan insostenibles que precisamente el ente deudor pues termina quebrando, o sea, termina peor que antes de que necesitara el financiamiento. Específicamente los instrumentos de deuda, bueno, van a ser estos documentos en los cuales se va a materializar nuestra transacción. Y es como una garantía. ¿Qué quiere decir? Pues un compromiso que va a tener tanto la parte emisora, o sea, la entidad, de pagar los recursos que nos están prestando y claramente, pues a través de un extra que sería un interés a este poseedor del título o a este inversionista que está confiando en nosotros. Precisamente se les quedó la lectura de instrumentos de deuda, ¿sí? ¿Qué es lo que encontraron de información específica en los instrumentos de deuda? Te la voy a aperturar para que estemos todos en el mismo orden de ideas. ¿Qué encontraron en esta parte de los mercados? Bueno, más bien de los instrumentos de deuda. Cuéntenmelo. Bueno, les pregunto, ¿va? Porque, a ver, miren, Eddie lo veo con ganas, con alegría de participar. Venga, ¿cómo no? Buenos días, Vic. Hola, buenos días. Ok, por lo que ya leído, los instrumentos de deuda son los bonos, son los CETES, son puede ser los pagaré también en algún momento. ¿Sí estoy bien? son los rendimientos que te dan, esos son los instrumentos de deuda, por lo que sé. No sé si estoy bien. Sí, básicamente es como si nosotros tuviéramos, si yo tengo con su compañero, porque su compañero ahorita le pedí financiamiento porque tengo unas deudas y le pedí una lana, probablemente lo hagamos a través de un pagaré o probablemente a través de una letra de cambio. Pues en el caso de las empresas, pues como no solamente se queda con este documento, pues obviamente tienen que hacer pues un instrumento de deuda, donde quede clarísimo cuánto le debo, cómo se lo voy a pagar, cuándo se lo voy a pagar, qué intereses me va a cobrar. Esos son los instrumentos de deuda.
Tenemos clasificaciones, porque ustedes pudieron apreciar y de hecho se los acabo de proyectar en pantalla, por si ya se les olvidó o por si no lo hicieron, ahí lo tienen en pantalla. Tenemos 4 principales clasificaciones de los instrumentos de deuda. De acuerdo a su cotización, de acuerdo a su colocación, de acuerdo al tipo de tasa y de acuerdo al riesgo. En el caso de la cotización hay diferentes. Tenemos una división que nos habla de aquellos instrumentos de deuda que se cotizan a descuento y otros que se cotizan a precio, ¿sí? Los que se cotizan a descuento son aquellos que no pagan intereses reiterativos, ¿sí? Porque obviamente hay un descuento y el descuento recae no en la deuda, recae precisamente en el interés. Y se dice que no pagan cupones, o sea, no pagan interés. Y en el caso del rendimiento, obviamente este rendimiento que obtienen, a ver, déjenme ver, es que estoy checando el chat. Ah, perfecto, no se preocupe, Rigoberto, sin ningún problema. En este caso, el rendimiento que obtienen los inversionistas es precisamente cuando estos se compran a descuento. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Si yo me endeudo con una persona y la deuda es de 1 millón, ¿no? Pero no me van a cobrar intereses. Técnicamente ese instrumento de deuda con intereses probablemente sea de 1,5 millones. Pero si esa persona ya no puede pagar, otro inversionista puede comprarlo precisamente en rebaja o a descuento y posteriormente venderlo a un precio más caro. Esa es la ventaja o ese es el rendimiento, ¿sí? Ahora, este precio como tal es lo que conocemos en el mercado como algo que se denomina valor nominal, o sea, es el valor del título y párenle de contar. Como tal, pues es el precio o es el costo que tiene el título que precisamente nosotros estamos o tenemos o adquirimos precisamente con esta deuda. Ahora, los valores que se cotizan a precio, que son los otros, esos sí pagan propiamente un interés. De hecho, su valor no solamente es la deuda, o sea, no solamente es el instrumento, sino que tienen que poner el valor actualizado y todos los pagos de intereses. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues obviamente que va a acrecentar la deuda, pero también va a acrecentar el rendimiento. Probablemente para nosotros digamos, no, hombre, pues si no puedo pagar mi deuda, mucho menos comprar uno con que valga más. Claro, pero hay personas que recuerden, tienen el financiamiento, tienen el ahorro, tienen el capital y están esperando tener buenas oportunidades o buenos negocios para seguir incrementando su riqueza. Así de fácil. Tenemos otros instrumentos de deuda que se clasifican de acuerdo a su colocación, ¿sí? ¿Cómo que de acuerdo a su colocación? Ah, bueno, porque hay instrumentos que se colocan en vía pública. Bueno, vía pública no me refiero a la calle, ahorita platico por qué. Que se colocan en cuestión pública y otros que se colocan en cuestión privada, ¿sí? Los que se colocan en vía pública son aquellos que se van a ofertar a través de medios masivos de comunicación o en su defecto, hasta en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede acceder a comprarlos, ¿sí? Con esto, ¿cómo se compran? Pues se compran a través de subastas. O sea, los instrumentos de deuda también se pueden subastar, ¿sí? En ese caso, bueno, la colocación muchas de las veces pues se hace de manera previa, o sea, se convoca, ¿no? Vamos a pensar, hay un instrumento de deuda de Carla Báez por 1 millón porque se endeudó, porque ya no hubo manera, y ahora resulta que va a entrar a subasta porque yo ya no tengo manera de pagar. Entonces se les va a avisar, se le va a avisar a Eddie, se le va a avisar a Juan, se le va a avisar a Merari, a Pam, a Rigoberto, a Chady, a Víctor, se les va a decir, fíjense que hay un instrumento que se está colocando en cuestión pública. De hecho, si entran a la Bolsa Mexicana de Valores, pueden ver en qué consiste, cómo es, de qué tipo. Y ustedes decidirán si ingresan a la subasta para poder comprar ese instrumento de deuda. Y tenemos otros que son de colocación privada. Estos no van para el público en general, estos solamente van o para una persona específica o para un grupo de personas especializadas en el área, o sea, un grupo de inversionistas. Y esto ya se hace con asignación previa, ya específicamente se le avisa, no sé, a su compañera Pamela. Y le dicen, fíjate que Pamela, tú eres como la indicada porque es muy probablemente que a ti te interese este instrumento de deuda.
Y obviamente, acá ya no se hace del conocimiento a todos, única y exclusivamente para una persona o para un grupo. Por eso se llaman de colocación privada. Esto ya dependerá, pues obviamente, del interés que tenga la persona que posea la deuda de ese instrumento, Tenemos otra clasificación que es de acuerdo al tipo de tasa. Ya lo habíamos platicado, hay de tasa fija y hay de tasa variable. Y tenemos una tercera que generalmente no se maneja, que es la tasa de interés indizada. ¿Cómo se maneja? La tasa de interés fija, bueno, ya sabemos que no se mantiene sin cambios. O sea, si me debes 1,000,000 y te voy a cobrar el 10%, siempre va a ser el 10% hasta el momento en el que se cubra o hasta el momento en el que se pague. La tasa variable no. La tasa variable sí dice, bueno, pues este se va a ir incrementando de manera anual, otro 5% más, algo así. Y en el caso de la tasa indizada, les decía que no es tan utilizable porque esa tasa generalmente va como muy de la mano con la cuestión del tipo de cambio, o sea, la cuestión del valor de la moneda o qué tanta inflación existe en el lugar. Entonces, si se dan cuenta, pues es una tasa como de mucho riesgo. ¿Por qué de mucho riesgo? Porque pues imagínense que ahorita la inflación se nos vaya hasta el cielo, como muchas de las veces pasa, ¿y qué es lo que va a pasar? Va a ser imposible que yo pueda pagar mi instrumento de deuda. Entonces, hay de estos 3 tipos de tasa. La última pues es un poquito menos utilizable por el riesgo que simboliza. Y ahorita vamos a hablar del riesgo. Y la última clasificación es referente al riesgo del emisor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces lo que se analiza es la capacidad de pago que tiene el emisor, ¿sí? Esto no lo hago yo, o sea, no es de que yo tenga mi instrumento de deuda y yo, Carla, me califico como que soy una excelente persona, obviamente, en esta parte de cubrir mis deudas o que tengo una capacidad de pago increíble. No, esto lo hacen agencias especializadas, se llaman agencias calificadoras. Ellas van a dar un número o van a dar una calificación en la cual van a decir, bueno, esta persona de acuerdo a su capacidad de pago, porque posee empresas, porque posee inversiones, porque posee inmuebles, bueno, tiene esta calificación. Esta persona ya vimos que generalmente se endeuda y no puede pagar. Es más, se encuentra en estado de quiebra. Bueno, pues ahí vemos que el riesgo sería mucho. Y si yo estoy con una persona, yo le presto o le doy un instrumento de deuda a su compañera Dulce, ¿no? Por poner un ejemplo. Y digo, híjole, pero Dulce ahorita tiene una empresa que ya quebró y otra empresa que está a punto de quebrar, tiene deudas con trabajadores, debe maquinaria, pues obviamente el riesgo en invertir en esto pues es muy grande. Entonces, como el riesgo para el emisor es mucho, pues va a estar como un poquito difícil o en su defecto. Se hace, pero cobrando un mayor número de interés para poder equilibrar el riesgo. Trato de explicárselos obviamente de una manera común, de una manera un poquito más coloquial. ¿Por qué? Porque no somos financieros, o sea, nuestra área de expertise no es la cuestión financiera. Obviamente somos abogados y ustedes van a ser abogados, pero obviamente de una manera genérica, salvo que obviamente decidieran especializarse en una cuestión financiera, pero de mientras no. Aparte no traemos un vestigio previo, o sea, un respaldo previo del manejo mínimo de una cuestión financiera. Entonces, básicamente para ustedes, ahorita me atrevo a decir que es como el primer contacto que tienen con el derecho financiero. Entonces, obviamente trato de explicárselos como con esas palabras. Pregunto, ¿ya queda un poquito más claro las clasificaciones de los instrumentos de deuda? Licenciado, yo tengo una duda. ¿Puede repetir nuevamente lo que es el instrumento por cotización a descuento y a precio? En el caso del primero, que es la parte de la colocación, decíamos, cuando es una parte, más bien la primera, porque era la de cotización, cuando es cotización a descuento, tu instrumento va a valer lo mismo, o sea, no se te va a cobrar ningún interés. Y si tú no llegas a pagar tu instrumento de deuda, quien lo compre lo va a comprar al mismo precio. O sea, lo va a comprar con ese descuento, no va a tener un precio de interés y probablemente la persona cuando lo venda ya cobre un interés. Y obviamente pues esa es la ganga o ese es el negocio, porque dice, a ver, el instrumento de Pamela ahorita ya vale 1,500,000 pesos y sin en cambio yo se lo voy a comprar a ella a 1,000,000 porque es lo que debe.
Entonces, esa es la parte del descuento, la fiabilidad del descuento. Y la parte del precio no, porque en la cuestión del instrumento a precio, ese te va a valer lo que vale tu instrumento, en este caso 1,000,000, pero aparte te va a actualizar de acuerdo a la cuestión actual. Si ya pasó un año, tu instrumento va a valer más. Y aparte de eso, todavía va a valer todos los intereses que se fueron acumulando. Entonces, obviamente, pues es un instrumento más caro, ¿sí? Tanto para compra, pero también para venta, ¿sí? Gracias. Perfecto. Bueno, acá tenemos la clasificación, miren, acá tenemos los instrumentos que emiten propiamente los emisores. El gobierno federal emite instrumentos, el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, Banjico o el Banco de México, las empresas e instituciones públicas, la banca comercial, que obviamente son los bancos, o sea, todos los que conocemos, las empresas privadas, obviamente todas estas que son instituidas por personas físicas normales, y los gobiernos tanto estatales como municipales. Estos son los instrumentos que ellos pueden manejar. Si se dan cuenta, la mayoría son bonos y la mayoría son certificados. Ahí ya no nos vamos a meter mucho, porque si no, pues tendríamos que entrar a una parte de que es un certificado bursátil, que es un certificado de participación ordinaria, que es un bono de desarrollo, etc. Entonces, hasta ahí nada más nos quedamos con esa parte. Ahora, ¿dónde se venden y dónde se compran los títulos de deuda? Obviamente estos títulos quedan respaldados o quedan resguardados en las casas de bolsa o en los bancos. Ellos tienen precisamente los instrumentos y ellos pueden hacer las transacciones necesarias para ver qué tipo de instrumento nos podría interesar comprar. En este caso, si yo llego al banco y yo digo, a ver, a mí me interesa comprar un título de deuda. Ellos me tendrán que exhibir y me tendrán que decir, bueno, a ver qué tipo de título quieres. Ah, pues ahí yo ya sabré, ¿verdad? Ah, pues mira, a mí me interesaría, por ejemplo, un instrumento de deuda que esté colocado de manera pública y que tenga una tasa, digamos que fija, que no sea de mucho riesgo y que se cotice a descuento. Ah, bueno, pues ya el banco me tendrá que explicar cuáles son los que tiene con esas características, ¿sí? A veces, digo, depende porque como todo se va creando experiencia y se va creando historial, ¿no? Aquí tenemos dos mercados, tanto un mercado primario y un mercado secundario. Los mercados primarios son aquellas o ingresan aquellas personas o aquellos inversionistas que por primera vez o nunca han tenido acceso a una deuda que no se ha colocado, ¿sí? Ahí entraríamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay otro que es un mercado secundario, ahí sí ya, es cuando ya es gente que se encarga de esta situación, que ya se la sabe, que ya la maneja y que generalmente anda intercambiando títulos al por mayor. Y obviamente ya con eso pues es cuando encontramos títulos que han ido de mano en mano, en mano, en mano y que van comerciándolo con otras redes o con otras personas. Acá ya hay un movimiento mucho más operativo, mucho más grande, ¿sí? Bueno. En este caso, el mercado secundario tenemos un mercado interbancario y un mercado con clientela. El interbancario, pues es donde ingresa la banca comercial, la banca de desarrollo, las casas de bolsa, ¿sí? Esto generalmente hasta por medio de cuestión de negociación, de llamadas telefónicas, como lo pueden ser los contactos necesarios, hay intermediarios. Las casas de corretaje son intermediarios, intermediarios entre el banco e intermediarios entre quien quiere invertir. Y ellos, pues obviamente ya tienen la expertise de qué es lo que funciona y qué no. Y el mercado de clientela, bueno, ya tiene que ver con la parte de las arrendadoras financieras, la aseguradora, los fondos de inversión, ya otro tipo de elementos que participan en este intercambio. No se preocupen, más adelante vamos a hablar de qué es una arrendadora financiera, una aseguradora, un fondo de inversión, ¿sí? Y bueno, con esto, pues obviamente en el mercado con clientela, pues ya es mucho más operativo para más personas, ¿sale? Bueno. Eso es lo que me interesaba resaltar, o más bien lo que me importaba remembrar un poquito con ustedes, de acuerdo a la lectura que ya habían dado. Ya si se dieron cuenta, bueno, ya lo demás ya hablaba acerca de la cuestión de los mercados de deuda en el país. Obviamente esa panorámica, pues ya es un poquito más histórica, ¿no? Entonces como que ya no era mucho de mi interés, ¿no?
Bueno, espérenme. Ya Maestra, regresamos. Dígame, una Merari. duda. Con respecto a los instrumentos de deudas, ¿existe alguna, no sé, algún código, alguna ley que como que tenga relación en esto? Claro, de hecho, si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página del Banco de México, van a encontrar toda esta parte de los mercados de deuda y los instrumentos financieros. De hecho, ¿cómo les puedo explicar? Cada uno de los elementos del sistema financiero mexicano tiene su ley, o sea, su ley específica. Entonces, ahí precisamente van a encontrar ustedes cómo se maneja. Específicamente, en la ley del mercado de valores, ahí pueden encontrar todo lo relacionado, más que el mercado de deuda, a los instrumentos de deuda, en la ley del mercado de valores. ¿Sale? Gracias, Miss. Perfecto. Ok, ahora. Tenemos la parte histórica, todavía creo que alcanzamos a platicar un poquito de la parte histórica. Decíamos que en México desde el 77, bueno, era cuando se habían emitido la parte de los petrobonos y obviamente el rendimiento, la ganancia, pues iba dependiendo pues al precio que generaba claramente el petróleo. ¿Alguien habló? No, ¿verdad? Ok. Y como tal, ya de manera específica, o sea, ya de manera cimentada, tal cual, el mercado de deuda entra en el 78, porque ahí es donde a partir de la experiencia del 77 dice, bueno, sí está padrísimo lo de los petrobonos, ¿no? Pero necesitamos precisamente una regulación o una institución jurídica, porque ahí es donde entran los abogados, los legisladores, una institución jurídica que precisamente controle toda esta parte de los instrumentos. Y es cuando ingresa pues el mercado de deuda en el año 78. ¿Y cómo lo empezamos a vislumbrar? Lo empezamos a vislumbrar con los certificados de tesorería, que son lo que se conocen como CETES. Bueno, ahora, el siguiente mercado, porque recuerden que estamos hablando de mercados financieros y dijimos que había tres, ya vimos el primero, que es el mercado de deuda, el segundo es el mercado accionario, ¿sí? En el caso del mercado accionario, ¿qué van a hacer las acciones? Obviamente las acciones, cuando una persona requiere capital, ya vimos que lo primero que hace pues es endeudarse, es pedir préstamos, pero no es la única opción. También puede hacerlo en una cuestión de emisión de capital nuevo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo no me voy a endeudar, yo no voy a pedir un crédito, más bien voy a solicitar inversión de capital nuevo. Ahí es donde ingresan las acciones. ¿Cuál es la diferenciación básica entre que yo vaya y pida un financiamiento y me meta a un mercado de deuda a que yo pida capital nuevo de inversionistas y me quede obviamente en esta parte del mercado accionario? Bueno, pues la diferencia precisamente radica en que la cuestión, si yo pido un préstamo, las empresas de alguna u otra manera tienen que pagar pues hasta intereses y tienen que pagar la deuda a quien los está financiando. Y en el caso de la emisión de capital nuevo, no. Acá lo que se hace es que efectúan pagos a las personas que van a invertir si la persona genera utilidades o la empresa, ¿no? Obviamente. Y obviamente con esta parte o con esta panorámica, lo que se logra es que la emisión de capital es muchísimo menos riesgosa para las empresas, porque yo como empresa digo, perfecto, ya me financiaste con 1,000,000, que era lo que me hacía falta. Ahora vamos a esperar que funcione y que nos dé a ganar, pues para que te paguen, ¿no? Pero al final de cuentas tú también vas a tener o vas a seguir teniendo ganancias no solamente de un pago de deuda, sino claramente ya vas a ser partícipe de mi empresa, ¿no? Por poner un ejemplo. Por tanto, pues para las empresas es mucho menos riesgoso, pero el lado malo o el otro lado, ¿para quién va a ser riesgoso? Pues claramente va a ser riesgoso para los inversionistas. Porque si funciona, si invierto bien, si la empresa jala, ¿no? Así como lo decimos coloquialmente, va a todo dar, porque mi rendimiento y mis ganancias van a ser buenas. Pero ¿qué va a pasar si no? Pues muy probablemente pierda mi dinero y no tengo garantía que pueda obviamente respaldar esta parte. Entonces ahí tenemos, digamos que las dos partes, ¿no? Porque igual en algún momento, ¿por qué no? Ustedes pueden poner una empresa
y obviamente necesitar esta parte. O viceversa, les ofrecen y ustedes tienen el capital para invertir, bueno, pues ya sabrán, ya tienen las dos opciones. Ahora, en el caso de los títulos que representaban una deuda, pues eran los títulos de deuda, ya los vimos, los instrumentos de deuda. ¿Qué pasa con las acciones? Acá, los títulos o los documentos o las formas que van a representar el capital que se está invirtiendo en alguna empresa es lo que se conoce como acciones, ¿sí? Las acciones pueden tener diferentes características, muchas, 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 y esto tendrá que ver con el tipo para empezar de empresa y con el tipo de inversión, ¿sí? Aquí tendríamos que meternos un poquito a la parte de derecho mercantil. Obviamente toda esta dinámica y esta mecánica de que no es lo mismo una sociedad anónima, no es lo mismo una sociedad de responsabilidad limitada, una de capital variable. En todas ellas, tanto los socios como accionistas tienen diferentes características. ¿Qué quiere decir esto? Que invierten de diferente manera, invierten diferentes cantidades y tanto su participación como su responsabilidad son diferentes, ¿no? Entonces acá depende de lo mismo. Si es una empresa en la cual es de responsabilidad limitada, quiere decir que si yo voy a invertir porque voy a financiar, yo voy a entrarle a una empresa. Si yo invierto poco, mis ganancias van a ser pocas, ¿no? Pero también mi responsabilidad, si llega a salir algo mal, también es poca. Sin en cambio, si yo invierto una gran cantidad porque tengo muchas acciones, decimos, qué padre, ¿no? Porque pues obviamente ya tengo mayor ganancia. Sí, pero también mayores problemas, mayores responsabilidades. Entonces aquí pues dependerá obviamente de la cuestión de la empresa. Entonces hay que tener cuidado también cuando la constituimos. No vamos a entrar mucho en la parte de digamos que de mercantil, porque si no, pues vaya, nos vamos como que yendo por otros lados. Las acciones, ¿cómo se venden? ¿Cómo se da esta compraventa, ya sea para comprar o para vender acciones? Se puede dar por empresas privadas o se puede dar por empresas públicas. Obviamente, como su nombre nos dice, pues ya nos va dando como mucho vestigio, ¿no? De qué se trata. En el caso de las empresas públicas, es cuando esta compraventa de acciones se va a dar en lugares especializados, o sea, en mercados que como tal están abiertos a estas inversiones, ¿sí? Y cualquier persona, o sea, la que ustedes digan, puede entrar a invertir, obviamente con las características que tiene que reunir los requisitos que nos solicita la ley, ¿sí? Ahora, estos mercados que nosotros hablamos que son mercados organizados a través de los cuales se puede invertir y demás, son los que conocemos como mercados accionarios, ¿sí? Bueno, estos mercados accionarios están en todo el mundo, todos los podemos apreciar en diferentes lugares. El mercado más importante en el caso de México forma parte de la cuestión del sistema financiero mexicano y es la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? La Bolsa Mexicana de Valores es el mercado accionario, obviamente, que se encuentra en el país. Pero no son los únicos, tenemos muchísimos a nivel mundial, ¿sí? En este caso, podemos ir y podemos enunciar en todos y en cada uno de ellos. Hay unos, su importancia generalmente radica en la parte del dinero, ¿no? La cantidad de cuestión que ingresa propiamente en la misma bolsa, qué tanto dinero, qué tanta cuestión se puede mover, ¿no? Las más importantes en cuestión de mercados accionarios, la mayoría las encontramos en Nueva York, ¿sí? Obviamente encontramos NYSE y tenemos varias, tenemos también la Nasdaq. La Nasdaq es una de las bolsas más importantes y no solamente en una cuestión de bloque, la Nasdaq es una de las bolsas importantes más grandes de todo el mundo. Y esto es una de las cuestiones importantes. De hecho, nosotros lo conocemos como más que como la parte de mercados cambiarios, lo conocemos más como mercado de valores. Sí, yo creo que así ya nos puede sonar un poquito como más comercial el asunto.
Tenemos muchas, acá tienen ejemplos de una de las más grandes, tenemos las de Nueva York, tenemos las de Londres, bueno, una de Londres y tenemos una de Japón. Obviamente su importancia va modificándose, va cambiando porque ahorita puede ser la más grande, pero probablemente en un mes ya no, probablemente en un mes ya tengamos otra que mueva mayor cantidad de dinero o ya podemos tener alguna que mueva mucho más socios, mucho más corredores de bolsa, en los cuales pues obviamente va incrementando esa parte. Les decía, de hecho, en territorio asiático también se encuentran unas de las más grandes. A comparación de lo que podríamos pensar de que hay más en Europa, hay más en Japón. Perdón, en Asia. Encontramos no solo la de Japón, encontramos la de Hong Kong, la de Tokio, la de Shanghái. Tenemos como de las más importantes porque precisamente son las que mueven más economía. Cantidades, bueno, no, hombre, las cantidades, la realidad es que sería impresionante completamente poder hablar de las cantidades que manejan estas bolsas, digamos que por día. En el caso de la de Nueva York, de la de Nice, es una de las bolsas viejas, bueno, viejas les estoy hablando que es como del 60 y, no sé, 62, 63 más o menos. Y la realidad es que ha sobrevivido, porque esa es la parte que se puede manejar, ha podido sobrevivir como tal en algunos momentos. ¿Cuáles hemos visto caer de manera, digo, muy visible, porque esto es parte de la cultura general? Wall Street. En el caso de Wall Street, recuerden con la crisis del 29, con la crisis del 29 en Estados Unidos, se vino abajo y dejó miserable a muchísima gente. ¿Por qué? Porque mucha gente había invertido y en ese momento que se desplomaron todos los mercados, pues imagínense la gran pérdida. Y obviamente no fue una cuestión operativa, más bien, pues vaya, fue una cuestión de situación que se tenía que ver. Actualmente creo que ya se absorbieron. Actualmente les estoy hablando hace como no sé, como 10 años más o menos, que precisamente se hizo una bolsa específica, creo que es la Intercontinental, absorbió a Nice. Obviamente para poder hacer un consorcio, para poder hacer digamos, con una situación con mucho más emporio y más fuerte. Se dice que esta bolsa, la bolsa de Nueva York, aproximadamente maneja 23.12 billones de dólares. Así, no que los tengan ahí porque no es un banco. Obviamente todo es virtual, todas estas inversiones, estas compras, estas ventas, etcétera. Entonces nos podemos dar más o menos cuenta. En el caso de la de Nasdaq también se encuentra obviamente en Nueva York. En el caso de la de Nasdaq es más nueva, porque es un poquito, digo, no muchos años, pero es más nueva. Y obviamente en esa, pues ya todo se hace a través de las cuestiones de valores electrónica. De hecho, fue una de las pioneras en manejar toda esta situación como digital o como virtual para poder hacer las inversiones desde una parte pues mucho más rápida. Nasdaq es la segunda bolsa más grande a nivel mundial. Entonces, pues más o menos ahí ya vamos viendo la importancia. En el caso de la de Tokio es viejísima, 1800 y pico, ¿no? Y en este caso la bolsa de Tokio pues es una de las bolsas más importantes obviamente en Japón, y después de la Segunda Guerra Mundial, esta bolsa es la que se queda como para poder reestructurar un poquito o para poder cimentar la situación del país. Pues obviamente imagínense un país devastado después de la guerra. Obviamente era impresionante y la miseria y la pobreza era increíble. Sin embargo, pues obviamente eso no quería decir que no hubiera personas que sí tuvieran el dinero. Entonces con eso empezaron a estructurar la bolsa de Tokio. Y precisamente pues trataron de financiar y de que el país pues siguiera creciendo a raíz de las personas que sí tenían la cuestión económica, vamos a decirlo así. Y bueno, de hecho, interesante porque si ustedes pueden darle lectura, les digo, se los comento así como a rasgos varios. Es muy interesante, la verdad es que la historia de las bolsas es bien interesante, pero híjole, ponernos a hablar de una por una todas, no acabamos, ¿no? Es interesante porque en el caso de la bolsa de Japón y la bolsa de Londres tienen, digamos que nexos o tienen sociedades entre ellas dos.
Entonces imagínense, pues la unión de dos continentes, tanto uno asiático como uno europeo, en el cual se pueden invertir y obviamente se pueden comprar, se pueden vender, pues obviamente hace la dinámica, pues digamos que más fluida, por decirlo de alguna manera. Con eso, bueno, podemos encontrar muchísimas, les decía, en el caso de la de Shanghái, también creo que es la tercera bolsa, creo que sí es la tercera bolsa más grande en todo China. Y obviamente, pues imagínense, si lo ponen en el mundo, es la cuarta más grande del mundo. Entonces imagínense, ya tenemos dos asiáticas contra una norteamericana. Entonces desde ahí, pues ya podemos ver dónde se encuentra realmente la situación económica, ¿no? La situación del dinero. Y es una de las más nuevas porque en el caso de la de Shanghái, ¿qué les digo? La de Shanghái fue de los años 90, creo que en el 90, 91 surge esa bolsa. Entonces la realidad es que aunque ya tenía antecesores mucho más antiguos, pues solamente queda estructurada como bolsa hasta esas fechas. Entonces, tiene como sus, digamos que sus cuestiones buenas. En el caso de la siguiente, ¿cuál les mencioné? Creo que la de Hong Kong, ¿no? En el caso de la de Hong Kong, ventajas que tiene, aparte de ser otra vez de las más importantes de China, la realidad es que tiene un proceso ya completamente electrónico, o sea, ya todo el pase es completamente electrónico y es la tercera más importante de, ¿cómo se llama? De Asia, si mal no recuerdo, y es la quinta más importante del mundo. Entonces volvemos a lo mismo, ya tenemos 3 asiáticas y una norteamericana, bueno, un consorcio norteamericano. Y bueno, pues los dólares y la gran cantidad de dinero que mueven, bueno, pues es impresionante, ¿no? En el caso de esta, que es la de ya territorio europeo, que es la de Londres, en el caso de la de Londres es una de las más antiguas o de las más viejas, vamos a decirlo, del mundo. Era una de las más importantes y de las más pesadas. ¿Por qué? Por el momento y por el tiempo en el que se creó. Obviamente, pues ya digamos que ya tenía bien recorrido el camino cuando las otras apenas empezaban como que a caminar, ¿no? Este ya era un monstruo dentro de la parte de las bolsas de valores. Sin embargo, como todo en la vida, surge competencia, surgen problemáticas, no se actualiza, no se moderniza, no se buscan alternativas y hoy por hoy, pues bueno, de ser la primera, digamos que la primera bolsa más importante del mundo, creo que ahorita está ya entre creo que la sexta a nivel mundial. Y bueno, como esas podría seguirles mencionando muchas. En el caso, por ejemplo, de Euronext. Euronext se encuentra en Ámsterdam. Podemos encontrar la de Shenzhen. Esa está igual en la República China. Está la de Toronto. Obviamente la de Toronto pues, es canadiense. Y así como esas les podría seguir diciendo varias que tienen como el emporio mundial, pero bueno, las más importantes o las más relativas en cuanto a la antigüedad o en cuanto al manejo económico, pues son las que les acabo de mencionar. ¿Tienen alguna duda acerca de qué hace propiamente el mercado accionario? No, Lick. No, Miss. Bueno, va, espérenme. Bueno, y el último que tenemos, que yo creo que ese sí es un poquito más conocido para todos nosotros, y es precisamente el tercero. El tercero es el mercado cambiario. El mercado cambiario, para empezar, tendríamos que entender o tendríamos que recordar a qué se refiere cuando hablamos del tipo de cambio. El tipo de cambio no es otra cosa que el precio que tiene una unidad de moneda extranjera cuando lo expresamos en términos, obviamente, de nuestra moneda, o sea, de nuestra moneda nacional, vamos a decirlo así. Obviamente el tipo de cambio se genera cuando vendemos una unidad de moneda extranjera. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si ustedes cotizan ahorita, ¿cuál es el tipo de cambio del dólar? El tipo de cambio del dólar es que equivale a 20 pesos 51 centavos, obviamente mexicanos. Entonces, el tipo de cambio pues sería como esta cantidad o este número de unidades de nuestra moneda nacional que se le debe de entregar a quien sea para obtener una moneda extranjera o viceversa, ¿no? En este caso, si yo quiero ahorita un dólar, pues tendría que dar 20 de mis moneditas más 51 centavos de mi monedita nacional, ¿no?
Entonces, bueno. Pues a veces es distinto, ¿no, licenciada? Creo el tipo de a la compra o a la venta. Claro, en el caso dependiendo, ¿no? Obviamente por eso siempre nos manejan los dos tipos de cambio, ¿no? O sea, si yo quiero comprarlo o venderlo en su defecto. Pero el tipo de cambio es inamovible. El tipo de cambio es la valorización que tiene en el mundo cierta moneda, ¿no? Y ustedes ahorita pueden preguntarse en el momento, bueno, ahorita le estoy hablando ahorita, no mañana cambia, pero ahorita está en 20.51. Hay una gran problemática y digo, una tristeza, ¿no? Porque imagínense que por un dólar, ¿no? O sea, un dólar, tenga que pagar 20 de mis pesos mexicanos, ¿cómo por qué? O sea, digo, por eso siempre ha sido la crítica, ¿no? Y no somos los únicos, la mayoría de latinoamericanos, bueno, tenemos esta problemática, obviamente de la desvalorización de nuestra moneda. Híjole, la verdad es que tenemos como muchísimo tema en cuestión de la devaluación. Les voy a pedir, por favor, que investiguen acerca de la devaluación del peso mexicano, ¿sí? Nada más a cuestión de curiosidad lectora, cuestión informativa, a cuestión de muchas cosas. Es importante saber, obviamente, porque tenemos, ¿no? Tenemos un mercado cambiario, sí, qué padre, pero ¿cómo estamos posicionados o qué tanto ha ganado, qué tanto hemos perdido como país a través de esta devaluación del peso mexicano? Digo, y para hablar de devaluación del peso mexicano, digo, desgraciadamente no va a ser solamente hablar de hoy para mañana o de ayer para hoy. Claramente tendríamos que hablar desde hace muchos años cómo surgió propiamente la cuestión de la devaluación de nuestro peso. Es muy interesante porque es la única manera que tenemos nosotros de allegarnos propiamente de la información. ¿Y por qué se los digo? Porque muchos no nos tocó probablemente, o por lo menos no de manera consciente, visualizar en qué momento el peso valía otra cosa completamente diferente a la situación que tenemos actualmente. Obviamente con la problemática desde el que fue. Digo, si no me fallan las cuentas, sáquenme de la duda, porque no todos están tan chiquitos, ¿eh? No me dejen morir sola. No sé, ¿qué fue como 89, 94? Fue entre el 89 y el 94, porque fue en el sexenio precisamente de este señor de Gortari, cómo se da precisamente toda la devaluación del peso. Y si ustedes preguntan si sí están muchísimo más jóvenes, bueno, pues pregúntenle a sus papás cómo vivenciaron propiamente esta parte. Fue en 1900, yo creo que el problema de la gran crisis y de donde vino más la devaluación fue después del año de 1985. Cosa Claro. que sí a mí sí me tocó vivir. A mí sí, digo, también, No, a no mí escucho muy también. calladitos a todos, pues tampoco nos dejen así con que, ay, no, también les Sí, habrá pero tocado por ahí más. realmente, licenciada, creo que ya cuando se empezaron a sentir los estragos ya más reales, yo creo que fue a la salida de Exacto. Salinas, ya cuando en la transición, cuando entró Cedillo. Exactamente. Sí. Por eso les digo que sí, el proceso sí va entre esas fechas. Obviamente cuando repercute, pues obviamente repercute en el 94. De hecho, es bien feo. Digo, feo no nos tocó vivirlo. Y si a mí me preguntan, yo siento feo, ¿no? Yo estaba pequeña cuando surgió esta parte, no lo viví como tal vez lo viviría ahorita. Pero aún así digo, híjole, uno se pone a leer y se pone a llegarse de la información, platica con las personas que sí lo vivieron, o sea, que sí lo vivenciaron, y de verdad que es bien triste, o sea, como en algún momento, ¿qué fue? Y les voy a decir por qué, y ya me acordé, porque salió en un decreto, bueno, ya me acordé que lo leí, no que lo viviera, ¿no? Fue un decreto que salió en el 93, creo que fue a principio, el 1 de enero del 93. Y así, tal cual, nos anuncian que ya se habla de monedas que llegan, nuevas monedas, que llegan nuevos billetes y que se denominan nuevos pesos. Tenga, pum, adiós, ya no hubo mayor situación, ¿no? Obviamente el cuestionamiento importante pues de toda la gente, yo creo que su compañero no me va a dejar mentir, pues decían, bueno, ¿y como para qué carambas necesitamos como un nuevo sistema de monedas, ¿no? Como para qué carambas, ¿no?
Obvio, pues la gente no tenía ni la mayor idea realmente de qué significaba el asunto de esto. De hecho, a mí me han contado de fuentes cercanas, obviamente familiares, me decían, sí, de hecho lo que hicieron es que como no comprendíamos y no teníamos ni idea como ni de qué ni para qué, hicieron una estrategia televisiva impresionante. Y esto eran recursos que solo veían o buscaban vernos la cara, en la cual nos decían, no, 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 a ver, es que estamos haciendo esto por el bienestar de México, para que precisamente se pueda simplificar, ahora resulta, ¿no? Todas estas partes de los sistemas de pagos. O sea, porque la realidad esto le va a convenir muchísimo a México, porque con eso llegaba toda la gama de la entrada del Tratado de Libre Comercio. Y obviamente con eso en el 94, pues nosotros ya sabíamos perfectamente que teníamos una problemática que enfrentar. ¿Por qué? Porque ya había una inflación impresionante y que claramente ya nada más era como una ollita express. O sea que solamente se buscaba el momento en el que detonaran. Y como bien menciona su compañero, por eso se resintieron los estragos después. Porque cuando detonó completamente fue cuando entró el sexenio de este señor de Cedillo, ¿no? Y obviamente ya como tal nos daba un vestigio y nos daba una situación de realmente qué significaba o qué simbolizaba el nuevo peso. Y nos vieron la cara o le vieron la cara a la situación porque decían, ah, no, es que el nuevo peso, no, hombre, el nuevo peso va a ser una cuestión bien sencillita, ¿no? Va a ser una cuestión más práctica. Y ya con eso, la decisión y la situación es que todos vamos a tener una vida más sencilla, ¿no? En lugar de que estemos haciéndonos bolas con las matemáticas y pagar, no sé, 15,000 pesos, híjole, ahora no vas a pagar 15 nuevos pesos. O sea, vaya, si lo vemos desde un punto, pues va a ser bien padre, ¿no? Imagínense cómo nos vendieron, o sea, cómo vendieron la parte de este mercado cambiario en el cual se decía que se hacía por simplificar la vida propiamente de los nuevos pesos, ¿no? Porque así, si mal no recuerdo, así los denominaba, ¿no? Y en ese caso, pues quitar los ceros, pues la realidad es que ya nos damos cuenta que fue o qué significaba quitar propiamente los ceros, ¿no? Esos ceros en los cuales no era porque tuviéramos que hacer muchas cuentas, al contrario, nos hubieran ayudado a tener por lo menos un conocimiento más ágil en matemáticas básicas, ¿no? Pero por supuesto que tenía, digamos, ¿no? Que tenía su trasfondo, ¿no? Y de hecho, si pueden apreciar, hay páginas, digo, investiguenlo, ahora sí que empápense un poquito si no hay mucha información de esto, y véanlo, creo que hay hasta, es más, hasta lo podemos ver la siguiente clase, hay hasta comerciales, o sea, imagínense. De hecho, estoy viendo, maestra, en una página justamente esto, que dice el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, propuso al Congreso adoptar una nueva unidad monetaria en México a partir del 1 de enero de 1993, que equivale a suprimir 3 ceros al actual peso. Pero pues Efectivamente. en esa época solamente era como la propuesta, ¿no? Para suprimirlos, Sí. pero pues así como te lo explica acá, pues no pasó nada, ¿no? Pero pues actualmente Claro, obviamente por eso les nos quedó digo, bien si claro. la gente hubiera tenido el conocimiento, si hubiera tenido ese conocimiento real de lo que significaba y simbolizaba, híjole, hubiera sido una reverenda problemática. Pero la realidad Por es que eso, fue, claro, por eso ellos cambiaron todo su dinero antes en dólares, ¿no? Toda la clase elitista. cierto. Otra de las cuestiones bien interesantes, y se lo van a encontrar cuando empiecen a investigar, digo, nada más hasta donde ustedes quieran investigar, si ustedes con la primera fuente dicen ya con eso, perfecto, pero si van más allá, precisamente esa fue otra de las dinámicas, donde por supuesto que era una trama armada, era una trama con maña, y era una situación, vaya, que a todas luces se sabía que iba a perjudicar al país, porque verdaderamente eso fue lo que hicieron, agarraron, invirtieron, cambiaron, resguardaron antes de que se devaluara el peso. Pues imagínense si no sabían el gran daño. Dime, Steady. Yo tengo otra perspectiva acerca de eso. Digo, no es que entre en un debate, pero, Éntrale, ¿cómo no? pero, pero al menos a mi perspectiva y a lo que yo tengo uso de razón y pensamiento,
es que la verdad es que estaba bien, porque mantener el dinero en ese tipo de cambio o en ese valor, realmente iba a pasar algo como ahorita está viviendo Venezuela, donde a representar 100 pesos en fajetes de monedas era una cantidad así, ¿no? Digo, Sí, va a ser un poco gráfico, ¿no? sí, sí, Porque sí, sí, detrás de esto vienen muchas cosas más. claro. Dejo aparte el lado de que si le benefició, si cambiaron su dinero a dólares o si le benefició a ese tipo de personas, ¿no? Que antes de que hicieran el movimiento hicieran eso. Yo creo que es de ellos y a lo mejor sí nos afecta como nosotros porque como que nos engañaron, pero si lo vemos de fondo, sin ver esa especulación que nos muestran en la televisión o que nos muestran en esa parte, realmente el fondo sí está bien porque hubo muchos auges, hubo muchos intervalos en los cuales hubo aprovechamientos, tanto estoy hablando dentro del país, a las cuales le benefició. Entonces, de manera general, yo sí lo veo positivo porque nos ayudó bastante en esa parte, porque si no, ahorita nosotros estuviéramos tanto que no, y como dicen, sí fue con Carlos de Salinas de Gortari, pero también se aplicó con Ernesto Zedillo, que fue su sucesor. Entonces, si vemos en ese sexenio, el, el Producto Interno creció, entonces el mercado creció. Entonces hubo también buenas cosas en las cuales a partir de eso hubo un crecimiento. Si lo vemos y lo analizamos más a fondo y si investigamos más, es que si vemos y investiguenlo y pueden ver que en el sexenio, ya que le tocó a Ernesto Cedillo desde el inicio, desde que entró, este, aumentó el PIB, o sea, hubo un incremento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hubo mayor producción, hubo mayor dinero en el país. Entonces, yo por ese lado lo estoy analizando y yo lo veo favorable. Ese es mi punto de Claro. opinión. No, miren, yo les voy a decir una cosa, eso es perfecto. Yo siempre creo que, bueno, lo he combinado con los estudiantes, ¿no? En la capacidad y en la situación formativa que ustedes tienen en la actualidad, tienen toda la facilidad y tienen todo el derecho de poder decir sí o de poder decir no, por supuesto, al final de cuentas, todos tenemos ya esa parte de razonamiento. Es diferente, porque obviamente en el caso del el Bolívar venezolano tiene otra historia completamente diferente a la mexicana, primero. En el caso hay ventajas, por supuesto, debe de haber ventajas porque al final de cuentas se tiene que haber un contrapeso. Eso, digo, hay que sobreentenderlo en cualquier manera. Y más allá de ser una cuestión, digamos que política o una cuestión partidaria o partidista, es una cuestión económica. Por eso les digo, más allá de hablar de una cuestión política, nosotros lo vemos desde el punto financiero. Desgraciadamente, actualmente, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que el peso la propia valorización del peso está ligado desgraciadamente a factores externos, específicamente a quien sí estandarizó su moneda como un referente mundial, en este caso la cuestión económica de Estados Unidos. Y obviamente si estos factores desaparecen, pues el ajuste del peso pues sería todo lo contrario y por tanto los efectos mismos por sí solos también. Ahora, ¿dónde hubo problema? Otro de los problemas es que lo sabemos. Un peso fuerte, y eso lo pueden corroborar también, es muy mala noticia para los exportadores mexicanos, porque al final de cuentas ellos reciben menos recursos por los dólares. ¿Y eso dónde va a impactar? Va a impactar precisamente en los costos y por supuesto en la cuestión financiera. El sector exportador tuvo mucha problemática en cuanto al descanso propiamente del peso. Otra cosa, el efecto de las tasas de intereses solamente tiene que ver con la parte interbancaria. ¿Qué quiere decir? Que los beneficios única y exclusivamente los van a recibir, y lo vamos a platicar más adelante, estos corporativos, empresariales o la cuestión gubernamental. Y obviamente con eso, por eso las finanzas del mexicano pues tienen un poquito o muchísima merma, dependiendo varias otras cuestiones. La realidad es que el efecto positivo de corto plazo es muy difícil de que se pueda apreciar. Eso lo podemos ver.
Otra de las partes, la cuestión de la fortaleza del peso hace que se reduzcan los ingresos que vienen de manera directa de las remesas. ¿Por qué? Porque la generalidad es que el tipo de cambio se vuelve o se hace menor. Y esto claramente, pues a los recursos que reciben miles y millones de mexicanos, pues obviamente simbolizan una manutención. De hecho, tienen que ver mucho con la parte del Producto Interno Bruto. Vaya, y como esas podemos seguir mencionando varias, ¿no? La realidad es que también la fortaleza del peso sabemos que aumenta propiamente el riesgo de los mercados. Y ahí viene otra de las caracterizaciones. Al final de cuentas vamos y dependemos de una valorización de un peso extranjero. Ahorita ya tenemos dinámicas y ya tenemos movimientos. Hay que ver cómo manejan esta parte. El precio del dólar subió increíblemente, o sea, hubo momentos en los que la valorización que tenían era increíble. Actualmente se está como que menguando también la fortaleza de su peso. Decían, bueno, imagínense cambiar, digamos que 1,000 pesos en cuántas monedas y demás. Podría ser, pero la simplificación es muy fácil y ahorita la vamos a ver cuando veamos Banco de México. Tenemos una línea de nuevos billetes, tenemos una gama de nuevos billetes, porque precisamente se empezó a acabar la parte de la metalización con las monedas. ¿Y qué empezamos a usar? Pues papel moneda. Y obviamente, si yo hago un billete de 1,000 que equivalen a 1,000 monedas, quito la moneda y tampoco habría como alguna situación, ¿no? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. La realidad, claro, de que se dio una parte a comercializar de manera internacional, por supuesto, yo creo que esa es una de las ventajas que se quedó del propio sexenio de este señor, que obviamente hubiera una internacionalización conveniente. Porque si nos vamos a los 5 terms, que también pueden, o si no es que ya visualizaron en alguna materia, es bien compleja. Y la logística que se da y que variamos dependiendo los cambios que se den, híjole, si somos buenos, o sea, buenos haciendo lo que hacemos, nos va a dar mucho que ganar. Pero si cometemos un error, nos puede costar mucho los tipos cambiarios. Entonces hay que tener nada más cuidado. Los cambios ya están, ¿eh? O sea, digo, ya por mucho que analicemos y dejemos de analizar, el cambio y la devaluación del peso ya se dio, ya está, y ahorita vivimos con una situación, vaya, específica. ¿Qué tan bueno y qué tan malo fue? Probablemente estuvo sus ventajas, no digo que no. La mayoría de desventajas, no lo sé, probablemente dependerá como la situación más que de información de criterio y sobre todo, pues obviamente la cuestión vivencial, ¿no? Probablemente la apreciación que tengamos, digo, híjole, no sé haberlo vivido, como que no sé qué tanta situación pudo haber dado como de mayor conocimiento de causa, pero de que tiene también sus ventajas, también las tuvo. Y afortunadamente algunas se quedaron y todavía podemos disfrutarlas. Entonces tiene sus pros y sus contras. Había levantado la mano, creo que Víctor. Ah, sí, Merari, no te preocupes. Es que me Esto se escribió me Merari. olvidó. Es que estaba yo pensando de lo que dijo el compañero, que usando el sentido común, pues nada tiene que ver con Venezuela, ¿no? Porque aquí se benefició más que nada los que privatizaron, ¿no? O los inversionistas extranjeros, y dejó en desventaja a los inversión nacional, ¿no? Lo que usted mencionó, pero Sí, la verdad es que es bien, digo, fíjense que esa problemática, la realidad es que es bien, bien interesante, la problemática venezolana y por supuesto, y de hecho se hizo la anunciación hace algunos años en los cuales se decía, bueno, aguas México, porque si no haces bien las cosas, o sea, y si sigues bajo ciertas tentativas, bajo ciertas figuras, bajo ciertas regulaciones, por supuesto que vas a tener una problemática como la de Venezuela. Eso también, ¿eh? No crean que no es cierto, que estamos muy lejos, no, claro que no, se comparten semejanzas. Ellos están en una problemática bien complicada, no ahorita, están en una problemática que se les hace bueno, si la mente no me falla, como 2013 por ahí, 2014, échenle, no tengo la cuenta bien. Y obviamente, bueno, ellos ya tenían una situación también, no se crean, más social. Yo creo que acá una de las partes que ha ayudado a tener esas tentativas, por lo menos de no explotar como se ha explotado en Venezuela, yo creo que también tiene que ver mucho la parte social, que ponderamos, ¿no? O sea, ponderamos lo que sí, ponderamos lo que no, tenemos como toda esa parte. Y obviamente no hemos, digo, afortunadamente, porque si se llegara a dar, híjole, la verdad es que sería devastador
para todos. O sea, aquí no habría tú sí, tú no, no. Para todos sería devastador que realmente hubiera alguna situación como la de Venezuela. O sea, la realidad es que, híjole, sí, como arriesgarse esa parte sí es un poquito complicado. Dime, Eddie. Ok, nada más para aclarar, yo solamente hay que hacer de acervo un poquito más el conocimiento para poder hacer una contrarréplica. Yo solamente hice la comparación Sí, claro, sí, 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 de la moneda, o sea, de representar la que si moneda. Ajá. exactamente un peso, ahorita dices, perdón, 100 pesos es un billete. Si lo tuviéramos anteriormente, va a ser un fajote así. O sea, solamente hice referencia a eso. Claro, sí, Efectivamente, sí, sí, como al cambio, ¿no? O sea, tenemos un al diferente tipo precio de, del dinero, vamos a decirlo así. Sí, claro. De diferente, hecho, ahorita vamos no, a ver diferente nuestra tipo de gama de gobierno. billetes. Sí, no sé Tenemos, si los han medido, hasta son más chiquitos. no, Hasta son no más tengo chiquitos. la fortuna, pero vamos, solamente era la comparación, porque si nos metemos más a fondo, Sí, es claro. un tema Sí, de sí, gobierno sí, sí. diferente, de historia diferente, y sí, es Claro. correcto, es la Sí. representación que estaba haciendo. Claro, sí, la verdad es que sí, la verdad, el cambio, digo, el cambio de billetes, de monedas y todo lo demás también ha sido una transición en la cual, obviamente, pues digo, nosotros no lo hicimos por ser tan personas tan brillantes, la realidad es que México lo hizo porque ya no había metal y agarraste y te pasaste o te trasladaste a una cuestión de papel moneda. Lo hicimos, tuvimos un papel moneda diferente, el papel era un papel, vaya, muy rompible, muy degradable, muy fácil de deteriorar. Se pasaron a los plastificados y obviamente ya no es necesario que yo maneje, porque no había gamas, eso también es cierto, no había tanta gama de billete como la que se tiene actualmente. Entonces, dar 10,000 pesos, híjole, iba a ser como bien complicado porque verdaderamente iba a ser un superfajo de dinero, ¿no? Obviamente, pues en la actualidad no, en la actualidad ya hay denominaciones más grandes, que también es un problema, porque si se dan cuenta, ustedes lleguen con un billete de 1,000, híjole, también es como complicadito que te lo acepten. Entonces, imagínense, por eso tratamos de manejar denominaciones relativamente bajas y las denominaciones altas generalmente ya se manejan por transacciones. Yo ya no voy a retirar del banco 100,000 pesos. O sea, ya, o sea, mis transferencias, mis pagos, mis gastos, mis movimientos, ¿cómo se hacen? Pues a través de una banca electrónica, por razones varias. Una, por la situación del mismo papel moneda, o sea, de andar cargando, como dice su compañero, y no nos vamos lejos, hasta por la cuestión de seguridad. Nada menos, ayer no sé si vieron la nota, que asaltaron, creo que balacearon a un señor que acaba de retirar 160,000 pesos del banco. Sí, digo, píjole, ya es de miedo. Entonces ya ahorita la realidad es que el papel moneda ya no importa en la cuestión relativamente tan física. O sea, si tengo un billete así, si tengo un billete allá, si es una moneda así, si es una moneda allá. Ya la valorización, pues ya la valorización, desgraciado o afortunadamente, pues es mexicana. O sea, ya tiene que ver con la parte de la valorización en cuanto a la transacción. Y no solamente nacional, sino también extranjera. Ya el contacto extranjero ya es bien complicado. Y en base a eso, o sea, en base a la relación del dinero, en base a la relación, yo creo que política y todo lo demás, no digo, pobre de Venezuela, porque la realidad es que sí se las está viendo negras y el proceso ya les duró, y yo creo que van a seguir. ¿Por cuánto? No lo sé. Bueno, les decía, entonces, el tipo de cambio tiene que ver con esta parte del número de unidades de moneda nacional, para que obtengamos una moneda extranjera o viceversa, para que los extranjeros obtengan monedas nacionales, generalmente visto pues en el turismo. En negocios internacionales, la mayoría de veces, si se trata con un país, ahí está, norteamericano, ¿qué es lo que se hace? Te lo manejan en dólares y tienes que pagar en dólares. O comprar o nada más, ¿no? O a veces hasta vender, dependiendo la transacción que se haga. Entonces, obviamente, pues aquí el problema es que nosotros un peso es un peso, ¿no? En el caso de los dólares, cuando se hacen los cambios, pues obviamente se modifican. Por eso muchos de las personas que tienen el contacto comercial con países como este, pues obviamente tratan de estandarizar, ¿no? Estandarizar los costos. ¿Para qué? A ver, yo te lo compro y te lo voy a pagar, pero al valor que tiene tu moneda el día de hoy. Porque si yo te voy a pagar una determinada cantidad ahorita, el día, ni sé en qué día vivo, 20 de marzo, y equivale a 20.51 pesos mexicanos, perfecto, yo sí te lo pago, pero no me vayas a salir con que mañana que me lo entregues yo te lo tenga que pagar a tu valor día, porque igual y se sube a 23 y entonces, ¿qué hago? Si dices 3 pesos, 3 pesos, ajá, pero 3 pesos y si son, no sé, se me ocurre, 100,000 productos, pues imagínense cuánto es.
Entonces, obviamente con eso, pues también los mexicanos han tenido que ocupar sus mecanismos legales y sus mecanismos financieros, administrativos, contables, estratégicos, pues para no estar tan en desventaja, ¿no? Obviamente con mercados como lo pueden ser varios, ¿no? Específicamente, pues con el que más contacto se tiene, pues es con el norteamericano. Bueno, con eso nosotros estaríamos terminando lo que son la parte de los mercados. Obviamente, hablando de mercado de deuda, mercado cambiario y mercado accionario. Nuestro siguiente tema que tenemos van a ser los integrantes, ya no solamente el sistema financiero, vamos a ver a los integrantes del sistema financiero en nuestro país. La dinámica, obviamente de acuerdo a la parte de temario, se ven de manera general y posteriormente ya se ve toda la parte del marco regulatorio, donde precisamente, bueno, vamos a ver su organigrama y vaya, los vamos a ver un poquito más a fondo. A ver, yo sé que varios de acá ustedes ya los conocen por razones varias, por fiscal, ya los conocen porque han tenido el contacto con alguno, vaya, por razones diversas. Así como les aparece en la gráfica, así tal cual es como lo encontramos nosotros. En orden, en nombres, en estructura, así. El primero que tenemos, el primer organismo que tenemos como cabeza, como cabeza del sistema financiero mexicano, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Bueno, posteriormente, si se pueden percatar, tenemos a Banjico. ¿Quién es Banjico? Pues el Banco de México. Al ladito, digamos del otro lado, tenemos al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una gran diferenciación. En el caso de este, está completamente ligado a este y a todos los demás. Si se dan cuenta, el único que no tiene ligadura, ligamento, como lo quieran ver, es Banjico. ¿Por qué no está a esa parte? Porque todos los demás son dependientes a la Secretaría de Hacienda. Banjico o Banco de México, no. Banco de México es el único órgano del sistema financiero mexicano que no depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como máximo son consejero el uno del otro, están como que a la par, se auxilian en las situaciones diversas, etcétera, pero nada más, pero no depende de él. El IPAP sí, al igual que todas las demás. Después del IPAP tenemos otro par más, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas encontramos todas estas que les aparecen aquí. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la parte de las afianzadoras, cuando vamos a llegar a esa parte de ver cada una de ellas y verlas obviamente de manera directa, las afianzadoras, obviamente todas estas que dan la parte de las fianzas y demás. Tenemos las aseguradoras, obviamente estas que manejan de todo tipo de seguros en el país, seguro de vehículos, seguros de gastos médicos, seguros de vida, etcétera. Daños, casas, todo lo demás. Bueno, y tenemos ICES. Las ICES como tal son estas instituciones autorizadas para practicar en seguros la operación de accidentes y enfermedades, pero solamente utilizadas en los ramos de salud, ¿sí? Más adelante vamos a comentarlas. Y las sociedades mutualistas de seguros. Estas componen o estas están dentro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿sí? Bueno, al ladito de esta tenemos propiamente la CONSAR. La CONSAR, bueno, pues es esta Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿sí? Donde comúnmente hemos escuchado que las AFORES, que las CIEFORES, ¿no? Bueno, pues ahí se encuentran, dependen completamente de la regulación de la CONSAR. Posteriormente tenemos la siguiente, que es la comisión la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también dependen dos sistemas más. ¿Cuáles son los dos sistemas? El sistema bancario y el sistema bursátil, ¿sí? Bueno.
Al ladito tenemos otra que, si se dan cuenta, tampoco depende de nadie. Ahorita comento por qué. Y las organizaciones auxiliares de crédito también dependen de esta, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La CONDUCEF, ¿qué es la CONDUCEF? La CONDUCEF como tal es esta Comisión Nacional para la Protección. Estoy remembrando las, ¿cómo se llama? Las abreviaturas. Pero es esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ese es el nombre completo. La CONDUCEF, ¿por qué no depende de todas las demás entidades del sistema financiero mexicano? Porque la CONDUCEF técnicamente está de auxilio o está de apoyo para, bueno, para dos cosas, pues las vamos a ver más adelante. Pero la principal es para regular o para defender los intereses de todos aquellos usuarios de sistemas financieros con respecto a todos estos organismos. Si yo tengo un problema con un banco y el banco ya introduje mi reclamación, ya la presenté, pero no me hacen caso y talala, ¿quién sería el indicado para poder ayudarme a resolver la controversia? Precisamente la CONDUCEF. Acá, obviamente, cuando hablamos hace un momento de mercados de deuda y mercados cambiarios y mercado de valores, pues muchas de las veces nos vemos como muy lejanos, ¿no? O sea, decimos, ay, es que el sistema financiero, pues como que está bien lejos de lo que yo probablemente maneje o con lo que yo tenga contacto. Probablemente. Pero cuando ya hablamos del sistema financiero per se, tenemos contacto con muchas de ellas. Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues desde el momento en el que pago impuestos a través del Servicio de Administración Tributaria, ya tengo contacto. Desde el momento en el que yo estoy asegurado, mi vehículo está asegurado, probablemente con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Desde que yo tengo tarjetas de crédito, muy probablemente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde que yo estoy aforado precisamente en mi sistema de ahorro para el retiro, pues ya tengo que ver con la CONSAR. Desde el momento en que le cargaron a mi tarjeta de crédito un cargo que yo no hice y yo introduje mi queja y no me responden, voy a la CONDUCEF. Entonces acá ya tenemos como mexicanos y sobre todo ustedes como futuros profesionistas un contacto muchísimo más cercano con lo que es el sistema financiero en nuestro país, porque nosotros somos gran parte o en gran medida de los aportadores dentro de la cuestión de las finanzas de México. Bueno. ¿Cuál es la primera que tenemos? Bueno, pues obviamente si nos vamos en un determinado orden de ideas y obviamente en un orden jerárquico, a la primera que tenemos es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues obviamente es la más importante. La Secretaría de Hacienda claramente depende pues de un organismo del gobierno federal. ¿Sí? De hecho, pues es la máxima autoridad propiamente, si lo vemos así, la máxima autoridad de nuestro sistema financiero mexicano, ¿sí? Bueno. Posteriormente de eso, bueno, tiene a su cargo diferentes actividades y diferentes funciones. Vamos a ir viéndolas, son 30 y tantas. Obviamente es un poquito complicado, por tanto vamos a ver unas nosotros y unas obviamente las van a leer ustedes con toda la calma del mundo. Pero básicamente si pudiéramos englobarlo así de manera, digamos que general y corta, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación o tiene la facultad de planear, de coordinar, de evaluar, de vigilar a todo el sistema bancario, a toda la banca, sea nacional o de desarrollo, y a todas las demás instituciones que de manera directa o de manera indirecta presten el servicio, ya sea de banca o ya sea de crédito, no importa. Bueno. Esto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más adelante que veamos su organigrama y veamos sus facultades una por una, bueno, pues ya las iremos comentando. Haciendo nada más el comentario, pregunto, ¿quién es el actual secretario de Hacienda y Crédito Público? ¿No? Arturo Herrera. Actualmente, obviamente, el secretario de Hacienda y Crédito Público designado por el gabinete del actual ejecutivo es Arturo Herrera. No es nuevo, lo vamos a platicar más adelante, ya tiene mucha experiencia en todo este campo de la materia financiera y bueno, pues obviamente él es la cabeza porque obviamente él es el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Posteriormente tenemos al siguiente, que ya no es un, digamos, con descentralizado, sino que es obviamente independiente, y es precisamente el Banco de México. ¿Qué es lo que hace el Banco de México? Para empezar, es nuestro banco central, ¿sí? Su facultad o su obligación básica es tener que mantener precisamente la estabilidad de nuestra moneda. Y con eso, pues claramente tiene que ver o tiene que cuidar que no llegue a surgir propiamente una inflación, ¿no? Porque obviamente si llega a surgir una inflación estaríamos en serios y graves problemas. Pregunto antes de seguir avanzando, ¿verdad? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación, muchachos? Es cuando pierde dinero el país o cuando cae una devaluación, un sistema económico. Esa es la inflación. Ok, sí. Lo que pasa acá cuando se da la inflación, por eso se llama de inflar, porque lo que se hace es que suben los precios. Tanto los bienes que tenemos, bueno, no que tenemos, los bienes o los servicios que tiene el país empiezan a subir y subir y subir y subir de precio durante un determinado tiempo. Obviamente, pues es una problemática porque ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente lo que pasa es que tengamos una tenemos una problemática muy grande cuando precisamente reduce la compra porque la realidad es que no alcanza, no hay lana, ¿no? Dígame, Rigoberto, ¿iba a hablar? La inflación nos va a determinar el índice nacional de precios al consumidor. Sí, por supuesto. Y aguas, es a lo que todos le tememos, ¿no? Todos, ahí sí para que vean todos, porque precisamente la subida de todos estos precios lo que provocan es que precisamente el índice nacional de precios al consumidor incrementen. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente las cosas nos van a costar más. Y lo que pasa con eso es que nosotros como personas, como ciudadanos mexicanos, perdemos nuestro poder adquisitivo. Pues claro, si hay algo tan caro, pues ya no es accesible para mí y la realidad es que ya no lo puedo propiamente llevar a cabo, por decirlo de alguna manera. Y obviamente con eso, pues se vuelve una problemática. Acá tenemos dualidades, o sea, digo, también cabe mencionar esa parte. Tenemos cosas buenas. México afortunadamente ha tratado digamos, que de resolver esa problemática. A ver, espérenme porque está entrando creo que la maestra Leti. Espérenme tantito. ¿O no? Bueno, entonces tenemos aquí problemáticas diversas. En el caso de la inflación, eso es lo que nos pasa. Los productos obviamente suben y el alcance para nosotros pues es completamente insostenible. Ya no lo podemos comprar, ¿no? Sería como la caracterización básica. Hola maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola maestra, buenos días, bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Aquí andamos haciendo recorrido. Perfecto, hola, chicos, muy bien. ¿cómo están todos? Hola, licenciada, muy bien. Aquí atentos a la clase. Qué bueno, me da gusto, Juan. Ya estoy checando sus calificaciones, ya las están subiendo. Algunos ya les va a estar apareciendo. Esta semana me dio la tarea de verificar. Todavía tengo algunas personas que tienen algunas situaciones que estoy ahorita verificando. ¿Por qué motivo no están arriba? Y bueno, ahí vamos. ¿Qué tienes, Merari? Nada, mis es que anda fallando demasiado el internet. Por momentos Te veo con cara de tristeza. No quiero saber ya nada. Ya no los veo. Es sabadito, siempre nos cuesta. Paso lista rápidamente, chicos. Ando haciendo saloneo y verificando. Maestra Carla, me da gusto saludarte. Claro que sí, igualmente, maestra, adelante. Gracias. Carla Valeria, no la veo. ¿Está Carla? Carla. No vino, ¿verdad? ¿Te comentó algo? No, nada. Juan, ya te vi, ahí andas. Carolina. Presente, Miss. Ah, ya te vi. Shady. Presente, licenciada. Sí. ¿Quién más? Vamos con el siguiente. Eri, ya te vi que ahí andas. Merari. Rigoberto, no te vi, ¿dónde andas?
Sí. Aquí estoy. Muy bueno. Ah, ya te vi. Muy bien. Víctor. Aquí estoy, ya, licenciada, ya presente. Ya te vi. Gracias. Pamela. ¿No la vi? Presente, licenciada. Ah, perfecto. Gracias, Pamela. Bueno, pues veo que nada más la única que tengo no se ha presentado Carla. es Carla. ¿No saben si Carla se presentó en la mañana, chicos? Sino para monitorear qué pasó con ella. Es la Fue nuestra primera clase. coordinadora. Ah, cierto. Bueno, voy a estar monitoreando en la siguiente a ver qué pasó, porque a lo mejor está enferma. Ok, bueno, pues cuídense mucho. Shady, te mandé a pedir tus datos porque te van a hablar de posgrados. Va a haber algunas promociones que van a hacer para ustedes para cuando egresen y les van a empezar a platicar toda esa parte, ¿no? Ok, sí, Lick, ya se los mandé, de hecho. Gracias. Por si te hablan, ya sabes por qué. Bueno, Sí, Lick, que tengan gracias. buen día. Hasta luego. Sigo Gracias. dando mi recorrido. Cuídense. Bye. Adiós, maestra. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego. Ahí sí prenden cámaras. Ay, no les digo. Se pasan, de veras, se pasan. Ay, no, la fuerza necesitan. Ay, Dios, bueno, está Le bien. tememos. Todos la aprendimos. Ay, no, es bien buena onda la Miss Leti. Bueno, ya hasta me perdí, ¿ya vieron? A ver, ¿dónde estaba? Acá, ya. Estamos hablando entonces de la inflación. Decíamos que el Banco de México tiene obviamente la funcionalidad de evitar que se dé la inflación. ¿Qué quiere decir la inflación? Que suban los precios de manera exorbitante, obviamente. ¿Por qué? Porque eso nos mermaría o nos quitaría la situación de poder adquirir el producto, de poder adquirir los servicios. Obviamente el Banco de México trata, ¿no?, de ir estabilizando para que obviamente vea que tengamos un buen poder adquisitivo. ¿Y con eso qué va a provocar? Pues va a provocar que tengamos una estabilidad del peso, ¿no? Obviamente que nuestro peso esté estable, nuestros precios estables, que todos podamos obviamente consumir, porque es una de las partes importantes. De hecho, lo platicamos creo que la clase pasada, ¿no? Y decíamos, bueno, es que ¿qué es lo importante? Pues lo importante de manera directa o indirecta, pues es no dejar de consumir, porque si nosotros dejamos de consumir, ¿qué va a pasar? Si yo vendo algo, ¿no? Y si no me lo consumen, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a ganar y si no gano, no voy a consumir otras cosas. Entonces, si vamos haciéndolo así en cadena, pues pasa un efecto dominó económico. Y obviamente, pues eso no es bueno para nadie. Dime, Eri, ¿me ibas a decir algo? No, ¿verdad? Sí, nada más retomando lo que había dicho, lo de la inflación, para poner un ejemplo y que ahorita todos lo estamos viendo, bueno, no sé si todos, pero los que estén asalariados o los que estén contratados, si se dieron cuenta, también la tabla de ISR bajó, están pagando menos de impuesto. Uno de los factores también es eso, es la inflación. Entonces, nada más quería poner como ejemplo esa parte que en la tabla del ISR para el 2021 se vio afectada también en eso. De cierta manera, dice, pagamos menos impuestos, pero a la vez es contradictorio porque las cosas suben, que eso provoca la inflación. Claro. Entonces, nada más para poner un ejemplo ahí. Sí, efectivamente, y es un ejemplo bien claro y bien vivenciado, sobre todo en la gente que, pues vaya, tenemos que pagar el impuesto. Sí, efectivamente, dada la misma inflación que se dio, obviamente la retención que se va a dar para todos, bueno, para las personas como nosotros, personas físicas, técnicamente va a bajar. De hecho, el SAT dio digamos que el anuncio en enero, ¿no? En enero de este año, a través del periódico oficial en el cual dijo eso. Y obviamente decimos, ¿no? Nosotros, ay, qué padre, que a todo dar, sí, pero pues ahorita tenemos el gran problema, no nos vamos lejos, dirá su compañero, no son ustedes, ¿no? Pero yo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El gas, no nos vamos lejos. El precio del gas ahorita está por encima, o sea, los que consumimos gas como tal, subió. Entonces decimos, híjole, o sea, me bajas el ISR y me subes el gas, que obviamente pues el gas lo tengo que consumir de manera reiterada, quiera o no quiera, lo tengo que utilizar para millones de cosas. Ahí tenemos el problema, ¿no? Canasta básica, máquinas, ¿no? O sea, empezamos a ver la serie de productos, pero sin en cambio, pues tiene que ir como esta parte, ¿no? Como que estiro y aflojo, o estiro en unos y bajo en otros. Dime, Eri. No, perdón, se me olvidó bajar la mano. La mano. Sí, la realidad es esa. Ahí.
¿Mande? Que bajó el ISR, digo, básicamente es eso, que bajó el ISR, sí bajó el ISR, pero la inflación subió, los precios están por encima. Ese es Por encima. no es que nos Claro. beneficiara o que el gobierno beneficiara, sino es que al contrario, nos bajó el ISR, pero por la inflación, por parte, uno de los factores, porque involucraron más cosas, pero dentro de los más preponderantes sí la inflación. Sí, claro, claro. Y todas esas circunstancias y todos esos requerimientos, pues obviamente entran en pugna cuando se ve esa parte. Obviamente nosotros decíamos, ¿no? Cuestionábamos, sobre todo el año pasado, de a ver, pues o sea, carambas, pues que nos eche la mano, ¿no? El gobierno, el SAT, que no manchen. Y dijo, sí, no hay problema, tengan su incentivo, no se preocupen. No es que vamos a dejar de pagar, solamente hubo una disminución y temporal, porque tampoco crean que va a ser por mucho tiempo. Y sin en cambio a la par comenzaron a incrementar obviamente toda la parte del producto. Les decía, gas, por ejemplo, yo lo he visto y sí he visto como los incrementos y no crean que 20 pesitos, no, sí ha incrementado. Decía, por ejemplo, escuchaba, no recuerdo en los lugares exactos porque de hecho había como varios, donde está subiendo el precio de la tortilla. Y el precio de la tortilla, pues es un elemento y es un, digo, no ustedes, pero de manera personal, es un elemento básico en mi mesa, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible? Entonces sí está incrementando. Entonces imagínense, pues estamos, pero en las mismas. Dígame, Rigoberto. Fíjese que hay una problemática dentro de nuestra sociedad porque sube el gas LP, carísimo. El gas estacionario y el gas natural, súper económico. Y desgraciadamente no todos tienen acceso al gas natural, o sea, en la actualidad no todas las viviendas tienen esa infraestructura para poderlo contratar. Exacto. Y entonces tengo que comprar un cilindro, tengo que comprar gas estacionario y el gas natural, o sea, no sé, estábamos viendo ahorita la diferencia entre un tanque de 20 litros que compran gas LP que cuesta 480 y tantos pesos, dura un mes, el estacionario pues debe estar un poquito menos y el gas natural, o sea, yo lo veo, ¿no? Porque yo lo utilizo y pago en forma mensual con todos los servicios un poco más de 150 pesos. Claro. Entonces sí hay una. Entonces no es un comercial, pero contraten gas natural. ¡Tarán! ¿Cómo no? Sí. De la marca Engine, la está promocionando. ¿Dónde se contrata y cómo? Por favor, el número. Tienen que ver si tienen la instalación, pero nosotros sí contratamos, ¿verdad, Vic? Sí, ya no pongo mi agua en la resistencia. Hay que ahorrar. Claro, y bueno, su comentario tiene mucha lógica. Digo, su servidor acá en mi casa, su casa, sí, la verdad es que no tengo, apenas ingresó aquí en mi colonia pobre. Ingresó, no tiene mucho, porque hubo mucha, no quería la gente, o sea, decían, no, hombre, imagínate, vas a abrir mi pavimento, mi calle, o sea, ¿cómo crees? La vas a dejar fea, ¿no? Y vaya, muchas cosas, ¿no? Angelópolis. No, estoy del otro lado del charco, pero vaya, hubo mucha manifestación, o sea, mucha inconformidad. Miren, a mí en lo personal yo decía, ni pa' bien ni pa' mal, yo ni estoy. Ajá, pues miren, ahora que me toca estar todos los días, pero bueno. Entonces, en ese momento se hizo precisamente, bueno, sí lograron obtener el permiso, bueno, yo no sé qué hicieron, ¿no? Y bueno, posteriormente hubo una que otra persona que sí, y verdaderamente recibí exactamente el mismo comentario que hace su compañero. O sea, la realidad es que te conviene. Por una instalación, digo, no me hagan mucho caso. Creo que 3,000 pesos, Rigoberto. Me salió, a mí, bueno, fue durante un periodo de promoción, creo que ya tengo como 2 años, y me salió que se hacía el pago en una sola exhibición. Si no mal recuerdo, pagué en ese entonces, hace 2 años, como 2,340 pesos. Sí, es creo que Víctor también recibió la misma promoción y lo aprovechamos. Porque lo que hace uno hace el otro. Te dan las promociones. Y no avisamos, digo, ay, avisen las compañeras, miren, no andaríamos quejándonos del gas ahorita en plena clase, pero la realidad es que sí es conveniente. Yo conozco mucha gente que verdaderamente me dice, no, es que lo de hoy, literal, o sea, es el gas natural, obviamente, y es más, no nos vamos lejos, hasta en la situación de seguridad.
es mucho más sencillo, es mucho más práctico, es mucho más barato. Entonces decían, bueno, aquí el detalle, yo les puedo decir, bueno, acá ya hay, ¿no? No lo he hecho, no sé por qué, fíjense, ahorita que lo pienso, lo voy a checar, ¿no? Pero hay muchos lugares, y yo no les miento, o sea, les puedo decir que hay lugares a 5 minutos de mi casa en los cuales no llegan y les dicen, no, acá no, todavía no tenemos esa parte de poder ingresar con el servicio. Entonces, ahí sí, no hay manera. Tienen que comprar forzosamente este tipo de, de aditamento, pues para poder llevar a cabo las necesidades básicas, muchachos, porque se ocupa para todo, para bañarnos, para cocinar, etcétera. Entonces, obviamente lo que dice, yo también me atrevo a decir que un promedio, es un promedio de, y eso esperen, hablamos de personas que tienen una reglamentación común. Para una casa de 3 personas, probablemente un tanque te dure un mes. Pero no todas las viviendas están en las mismas condiciones. Hay viviendas que tienen un concentrado de más personas. Y obviamente esa fue la dinámica que se vio todo el año pasado y obviamente este año. ¿Qué fue? Mucha gente empezó a perder, y yo lo vi porque sí era recurrente, empezaron a perder trabajo. ¿Y qué hago? Bueno, si yo tengo un familiar, no sé, que vive una persona o que viven 2, ¿sabes qué? Voy a dejar de arrendar y me voy contigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya me corrieron, porque estoy suspendido, obviamente, las actividades y demás. Entonces, la dinámica tuvo que cambiar forzosamente para poder salir, pues, adelante dentro de, pues, de la medida de lo posible, ¿no? Obviamente, en algunos momentos salió y en algunos momentos no, pero verdaderamente la inflación está siendo un gran problema. Porque por un lado nos dan ciertos incentivos o ciertas situaciones, pero por otro lado nos están complicando bien feo. Entonces, vaya, es técnicamente es parte del Banco de México, que tiene que procurar esta estabilidad. Obviamente yo les digo conforme a la funcionalidad y claramente vamos a entrar en análisis de qué tanto sí y qué tanto no, ¿verdad? Dirás, compañero, voy a aventar el comercial del Banco de México, vaya, ¿no? Procura la estabilidad y nada, pues no, Dios. No, ahí puede decir misa, ¿no? ¿Qué tanto sí hace su chamba y qué tanto no? Bueno, pues ya vamos a entrar en análisis cuando lo veamos ya de manera profunda. Vamos a ver qué tanto sí y qué tanto no. Pregunto, ¿hasta acá tienen dudas o tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa? ¿No? ¿Seguros? Híjole, de veras que me sorprenden. Todo muy claro. Yo me sorprendo de lo bien que hago mi trabajo con ustedes, caray. Nunca hay dudas. Les iba a pasar lista, pero no hay problema. Se las paso obviamente con la evidencia para que no les quite más tiempo, porque tengo que ya son 13 para las 12. Entonces tienen sesión, yo también. Entonces por lo menos para que podamos irnos a echar un vasito de agua, de refresco, porque está canijo. Una chelita. Imagínense, ¿no? Ya no lleva mi siguiente clase. Voy a hacer ya mis estiramientos, mis ejercicios de meditación como los que aparecen aquí en la plataforma. Los mindfulness, claro, hay que aventarlos uno, ¿cómo no? Sí funciona, ¿ves? Que sí, bueno, obviamente cuando se hace reiterado, ¿no? Pero estoy buscando mi cámara porque no sé dónde está, qué onda. Ya, va. Su cámara, por favor, Víctor, Shady, si es posible, ¿no? Para que ya se puedan retirar, ¿no? Ok. Bueno, más falta Shady. Listo, a ver. Perfecto. A ver, va, muchachos. Eso. Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o si no tenemos preguntas, pues nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Hagan su semana número 2, ¿sale? De plataforma, igual en esa misma dinámica, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Buenas tardes. Bye, igualmente. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias a ustedes, cuídense mucho.